noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, pero hoy lo vamos a ampliar a los 17 ODS que están vigentes desde el año 2016. Y para eso nuestra entrevistada es Águeda Andersen. Águeda es la coordinadora nacional de la Red Internacional de Promotores ODS en Argentina. Águeda es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, especializada en desarrollo local, en temas de cadena de valor, en normativa ambiental y en defensa del consumidor. Y con ella vamos a conversar un rato sobre qué es la Red Internacional de Promotores de ODS, cómo nació, qué impacto está teniendo en la región y sobre todo en nuestro país. Águeda, buenas noches, un gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias por sumarme hoy. Buenas noches. Contanos un poco qué es la Red Internacional de Promotores, cómo nació, qué están trabajando. Bueno, muchísimas gracias. La Red Internacional de Promotores ODS es una organización que surgió de voluntades y distintas personas alrededor del mundo, particularmente en Argentina. La propuesta fue, bueno, a ver cómo podemos organizarnos para desde la sociedad civil sensibilizar y concientizar sobre qué son los ODS y a partir de ahí ir mapeando experiencias y contando qué es lo que se está haciendo de forma propositiva para poder cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Y para eso en su momento se armó una coordinación internacional que hoy está a cargo de Carlos Amánquez, que casualmente vive acá en Argentina, y a partir de ahí se invitó a los distintos países a sumarse con distintas actividades. En el caso de Argentina, bueno, yo en realidad asumí este año, era coordinadora de la provincia de Río Negro, yo estoy desde Bariloche hoy hablando. La propuesta fue a nivel territorial y de forma federal poder ir encarando distintas acciones en el territorio que fomenten esto, el conocer qué son los ODS y compartir experiencias que ayuden a llevar soluciones. En esto hay un montón de cifras que nos cuentan todo lo que se podría mejorar y a veces lo que falta es justamente tener un mapeo de acciones que se llevaron adelante que pueden generar un cambio real. Para eso en el caso de Argentina particularmente, hoy tenemos una coordinación nacional que está a mi cargo, tenemos coordinaciones por ejes, aprovechando los ejes de los ODS, tenemos un eje de promotores, un eje de igualdad y reducción de igualdades y género, un eje de formación, porque hay un trabajo muy fuerte en lo que es formación tanto interna como externa de qué son los ODS, campañas, porque tenemos un par de acciones que programamos a nivel nacional, un eje de comunicación y un eje de alianzas, porque como vos mencionaste, el eje 16, que es el de paz, no puede ser suficiente si no lo pensamos en una lógica de alianzas y buscar estrategias y acompañamientos y espacios de sinergia. Águeda, nosotros trabajamos mucho también en su momento en el año 16 con el ORSAL, con el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y en ese marco, uno de los temas que más nos interesaba tocar era la inserción local del ODS, o sea, el uso nostro o el cómo cada uno de los países interpreta, asume, internaliza y resuelve cada uno de los objetivos de desarrollo. Ustedes claramente se nutren de información que les proveen distintas organizaciones también y a partir de ahí esto que vos decís del mapeo. En la Argentina concretamente, ¿qué ODS estás viendo que tiene como más instalación, más inserción, más importancia? En el caso de Argentina, bueno, el desafío más grande de los ODS es que cada país elige cuáles son los ODS que va a priorizar. En eso es cierto, nosotros no somos un observatorio, hacemos mapeo de prácticas específicas, pero sí nos nutrimos de información, tales como el informe voluntario de países, que es el que salió en el año pasado, por ejemplo. Hay ODS que se han priorizado por temáticas, sí, se está trabajando mucho en acciones por el clima, el ODS de igualdad de género se ha trabajado muchísimo, y a partir de lo que fue el impacto en la pandemia, tanto en educación
como en nutrición, se está haciendo mucho foco en el ODS 2, que es hambre cero, y en el ODS de educación de calidad. Eso no quita que se estén desarrollando actividades en todos los ODS y en algunos casos pensándolo a través de ejes. Ahí lo que está bueno, y es como el desafío nuestro, es seguir concientizando de la importancia de tener los indicadores. En el caso de Argentina hay cifras que están un poco desactualizadas y sin embargo recién este año se están empezando a mapear, pero eso no quita que hay organismos como CEPAL, como mismo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como instituciones privadas que llevan adelante registros por ahí más puntuales. Y bueno, ahí el desafío es cómo podemos ir integrándolo de forma tal de cuando lo ponemos en un mapeo general, decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos con los ODS? Y Águeda, hay como dos momentos, si se quiere, ¿no? En el tema ODS. Uno tiene que ver con entenderlos, con internalizarlos, con conocerlos, y otro tiene que ver con un tema de implementación concreta, implementación que puede hacer el sector privado, quizás a través de acciones responsables, y el sector público claramente a través de políticas públicas. En ese marco, en el conocimiento del ODS y en la implementación, ¿qué están imaginando? ¿Qué están viendo? ¿Qué están ustedes relevando? Bueno, ahí lo que estamos tratando de relevar son las acciones en todos los niveles, porque justamente el desafío más grande en pensar en los ODS, que es lo superador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fue incorporar todos estos actores que no eran solamente el Estado. Acá esta propuesta de incorporar a las ciudades, incorporar a la sociedad civil, incorporar al sector privado, vienen a ser como una forma de apoyar o un poco más insistir para que se cumplan esos objetivos. Nosotros lo que venimos viendo, por lo menos lo que venimos desarrollando desde que nos iniciamos, durante el 2020 y el 2021 hicimos mucho trabajo más de formación virtual, porque bueno, la virtualidad nos lo permitió poder llegar y alcanzar un montón de lugares. Este año, por una cuestión de estrategia de volver a la presencialidad, porque un poco todos queremos volver a hacerlo y también poder bajar a territorio, el desafío fue empezar a pensar alianzas en otro nivel, en cámaras empresariales, en espacios de lo que decimos, o que es un término bastante antiguo, que es esto de formador de formadores, buscar centros que nos puedan ayudar a llegar a más gente. Entonces, vínculo con universidades, particularmente bien, estuvimos haciendo talleres de inducción a los ODS en lo que son cámaras empresariales, sobre todo porque hay una necesidad que justamente ustedes hablan de responsabilidad social empresarial, hay términos que han ido mutando para poder encontrar una solución a un problema que es común, porque la casa es de todos, esta casa común, que era lo que planteaba el Laudato Si, es cómo lo encaramos desde todos los ámbitos. Y hoy el desafío justamente es eso, poder entender cómo desde los distintos sectores podemos colaborar y visibilizar eso. Y entonces, bueno, hoy el desafío, más allá de que seguimos trabajando el ámbito público y la sociedad civil, la parte más de formación incluye todos los sectores. Y en los 39 países que interactúan, ¿han visto ustedes algún quiebre entre lo que fue en su momento ODM hasta el 2015, que pareció como una etapa bastante cumplida, si se quiere, en el marco de lo que es América Latina y el Caribe, y lo que significó esta apertura de ODS, que está como logrando insertarse? Me parece que a partir del rol del Estado que van definiendo los países, también el acompañamiento al sector privado, el impulso, la convocatoria es otra. En el mapeo que ustedes hacen, ¿registran estas prácticas, esto de que serían como un benchmarking, ¿no? A ver cómo estamos con acciones concretas. Sí, el quiebre más grande que hubo, o el crecimiento, fue el hecho de darle el rol a las ciudades. Durante mucho tiempo el discurso de los ODM era, bueno, el país tiene que resolverlo, las historias, bueno, todas estas situaciones que sucedieron en la cumbre de Río, de decir, bueno, si este país contamina más que el otro, como que no se le daba el valor al nivel micro. O sea, si no lo hacemos a nivel país, no se hace. Y el rol que tomaron las ciudades, hoy tenemos, por ejemplo, la Red Argentina contra el Cambio Climático, es decir, bueno, a ver, está ese trabajo finito, porque justamente esto de a gotitas es lo que ayuda a que de a poquito, de abajo hacia arriba, se puedan ir generando los cambios. El quiebre más grande que venimos identificando es ese, el darle ese rol a la ciudad, y en ese rol de la ciudad
reconocer las alianzas en territorio, que era en su momento, así como hablábamos de RCE, en algún momento se llamó desarrollo local, después pasó a llamarse desarrollo sostenible. Hoy, gracias a la Agenda 2030, el rol de la ciudad, como fue inclusive la cumbre de París, es decir, bueno, a ver, estos actores tienen que tomar un rol, porque entonces ese es el desafío más grande. Por ahí suena repetitivo, pero es la propuesta de que el país como tal, como gobierno central, no puede llevarlo adelante. Claro. Y todos los que estamos alrededor somos los que podemos lograr que esa mesa se mantenga, digamos, o que mejore. Y el objetivo, si se quiere, pobreza cero, que es uno de los que más preocupa justamente en este momento de nuestro país, claramente, ¿hasta dónde ves que como ODS está internalizado en el ciudadano común? ¿Desde qué lugar o desde dónde ustedes imaginan que la contención del tema pobreza cero, que sabemos que tiene mucho que ver también con la solidaridad social, está hoy siendo conocido, siendo incorporado, siendo un elemento de presión para que el Estado produzca acciones positivas concretas? Y es un desafío muy grande, porque además si lo miramos en el marco del COVID, porque uno lo tiene que poder ver como en etapas más grandes, los números fueron, fueron empeorando, digamos. Como alarmantes, ¿no? Como alarmantes. Son alarmantes en el sentido, números como que el 50% de los hogares recién ahora están pudiendo recuperar el nivel de ingreso prepandémico. Bien. Y en el caso de la desigualdad del acceso al trabajo, como es el caso de las mujeres, que tuvieron que ceder sus horas laborales para acompañar en la crianza y en la educación de los chicos, todavía sigue existiendo esa brecha. Entonces, cuando uno piensa en la pobreza, tiene que pensarlo como este multicausal, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que influyeron? Cómo en el caso de las infancias, el impacto sobre la educación, sobre la alimentación, factores que hoy se están viendo, como por ejemplo, el 42% de los chicos tuvo alteración en el sueño, y eso impacta sobre la educación. Cuando uno lo piensa en la pobreza de hoy y no lo piensa en el mediano plazo, hoy uno habla de estamos en la década de acción. En el 2015 se definió la Agenda 2030. Estamos a 8 años y no estamos pensando en la generación que sigue. Yo lo pienso en mis sobrinos, o sea, estos chicos que hoy tienen 4 o 5 años, que de acá a 8 años más, ¿dónde se van a insertar laboralmente? ¿Qué capacidad van a tener? ¿Qué mundo van a tener para vivir? Bueno, ahí hay que poder pensarlo de forma multicausal. La pandemia vino a empeorar todas esas cosas, porque inclusive en el caso de la pobreza, si uno mira los datos, por ejemplo, de empleo, se redujo casi 8 puntos la tasa de ocupación, pero aumentó la tasa de empleo en negro o informal. ¿Y eso qué proyección puede tener? Bueno, ahí el desafío es poder sentarse y pensar entre todos qué herramienta podemos hacer. Acá hoy está como muy en boga, si no lo pensamos en consenso o en alianza, no hay muchas salidas, digamos. Claro. Ese es como el desafío más grande, digamos, ¿no? Claramente. Y ya que hablamos de los chicos, Águeda, se me ocurre pensar que sería un buen momento, bueno, ustedes trabajan en temas de capacitación, concretamente en ODS y demás, y me gustaría saber si ustedes tienen relevado, conocen qué está pasando en las escuelas, ¿no? Hasta dónde estos chicos están incorporando, más allá de lo que significa la sensibilidad social de los temas comunes, hasta dónde interpretan los ODS, hasta dónde les enseñan, los capacitan, los promueven en esta temática. Bueno, eso particularmente nosotros tenemos una ley de educación ambiental y se está aplicando en distintas provincias. En el caso, por ejemplo, te hablo en el caso de Río Negro, hoy se está armando la currícula. O sea, se venía hablando específicamente cuando uno hablaba de sostenibilidad, uno pensaba solamente en el medio ambiente. Claro. Hoy el desafío es incorporar otros temas. Tengamos en cuenta que recién este año volvimos a la presencialidad, entonces claro, un montón de temáticas que se podía llegar a encarar, hay que ir repensándolas. Pero bueno, ahí, por lo menos desde nuestro lugar, el desafío es, por eso mencionaba esto de las campañas, es ir pensando acciones que son chicas, que pueden llegar a ayudar desde el tercer sector, y obviamente siempre invitando a todos los sectores, a pensar herramientas, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo?
Un ejemplo, este año nos sumamos a Semana del Árbol, que es una organización nacional que tiene un objetivo de llegar al 1.000.000 de árboles. Durante el mes de agosto hicimos un trabajo en territorio en casi todas las provincias, y bueno, a ver, pensemos en cómo podemos generar un espacio de interacción, sobre todo con los más chicos, que son justamente en esto de, siempre le ponemos igual toda la pelota a los jóvenes, de que son el futuro, pero bueno, ¿cómo llegamos? Y en el caso nuestro fue, bueno, pensemos en espacios de interacción vinculados alrededor del árbol. El árbol no solamente como fuente de oxígeno, sino el árbol como protección, el árbol como reducción de desastres, el árbol como fuego, como reducción de problemas de salud, como son las alergias. Bueno, ahí el desafío es como, a partir de una acción que ya hacíamos, poder ponerle todos los colores de los ODS, porque si no muchas veces uno lo piensa como una actividad aislada, Claro. y en realidad es interactiva, multicausal. es interactiva claramente. Sí. Y el árbol como vida, que es un hermosísimo ejemplo también, ¿no? El Águeda, árbol como vida y como alimento, además. perfecto, perfecto. Sabemos que están próximos a un Congreso Internacional de Turismo y Desarrollo para el logro de la Agenda 2030. Contanos cuándo es, invitá a nuestra audiencia a que concurra, dónde se hace, cuál es la expectativa que tienen también, ¿no? Perfecto. Justo este mes de octubre tiene un montón de fechas muy interesantes, porque justo el domingo 25 es el año que es el día que se celebra en los objetivos de los ODS, porque fue un 25 de septiembre que se anunciaron. Pero este viernes lo que estamos haciendo es un congreso de turismo sostenible. En eso, primeramente, los invito a sumarse a la página nuestra, que es promotoresods.org, y a seguirnos en las redes, que estamos como Promotores ODS, en el caso particular de Argentina es promotoresods.ar. Este viernes particularmente tenemos un congreso de turismo sostenible, donde la propuesta es, a través de distintos ejes, repensar la industria turística y cómo podemos incorporar y fomentar acciones que nos ayuden a ser parte de la solución y no parte del problema. Y de paso, seguimos con los chivos, como decimos. Este mes para nosotros es un mes importante porque el año pasado empezamos una campaña en el marco del 29 de septiembre, que es el Día de los Desperdicios, una campaña de donación y concientización sobre la cantidad de desperdicios. Algunas cifras que son bastante alarmantes es que 1 de 9 personas padece hambre, ¿sí? Un tercio de los alimentos del mundo se desperdician, y tengamos en cuenta que se produce un 60% más de lo que podríamos consumir. En América Latina, el 10% de los alimentos es el país que tiene el 10% de desperdicios en el mundo, digamos. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque acá no solo hablamos de hambre cero, en el sentido de que la gente pasa hambre habiendo alimentos, sino que además hay un consumo de alimentos desproporcionado. La principal razón por la que los alimentos se desperdician es porque se vencen. Y eso puede ser que se venzan en la góndola, porque siempre es más fácil mirar como el monstruo del más grande, pero también se vencen en las alacenas de las casas. El desafío más grande que tiene Naciones Unidas es pensar cómo impactamos en los 3 niveles. Hay una guía, inclusive guía para el vago de los ODS, donde uno puede ver cómo ayudo desde mi sillón, cómo ayudo desde mi vecindario, cómo ayudo desde mi trabajo. O sea, pensarlo en 3 niveles. Y en ese caso, para nosotros este año, la campaña, que es la segunda edición de la campaña de Menos Desperdicios, Más Alimentos, lo que propone es eso, poder analizar, a ver, a partir de distintas charlas y además de una campaña de donación, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de los alimentos se están desperdiciando? ¿Sí? En Argentina se desperdician casi 16 millones de toneladas. Y eso es en toda la cadena. ¿Sí? El 28% es a partir del desperdicio del consumidor. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta que eso puede ser desde la casa y la alacena, como los alimentos que uno consume en un restaurante y no se termina de llevar. Uno mira como todos los niveles, pero bueno, el desafío hoy, en el caso, si quieren como números de Capital Federal, se desperdician casi 9.500 toneladas de alimentos por año. Eso por persona implica que se desperdician casi 9 kilos de alimentos. 9 kilos de alimentos, que es algo que tuvo todo un proceso de producción con un uso de la energía y de los recursos, y que terminó en el basurero en vez de o en el vertedero o en el sitio de disposición final, según lo que tenga cada ciudad, y no en un espacio donde podría haber sido reutilizado o inclusive subsanar el hambre de otra persona.
Pero bueno, la invitación en ese caso particular es que entren a nuestras redes sociales, que conozcan cuáles son los puntos de donación, y en los casos que quieran poder conocer un poco más, durante la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, estaremos compartiendo unos vivos en Instagram con distintas instituciones, desde la empresa, desde los supermercados y desde iniciativas de la sociedad civil, como es el caso de los comedores, qué herramientas se generan para justamente concientizar sobre el consumo que tenemos y lo que implica ese consumo. Bueno, Águeda, por suerte vos hablas ligero como yo y eso es una ventaja porque nos dejaste muchísimo contenido. Sabemos que estás urgida por los tiempos también, que estás con compromisos inmediatos. Te pedimos disculpas por la pequeña demora que hemos tenido en el inicio, pero desde ya el mensaje que nos dejaste es que el viernes 23 hay que sumarse a la página de promotoresods.org para poder interiorizarse qué están haciendo en este Congreso Internacional, cuál es la expectativa y todas las propuestas que nos dejaste también para la semana que viene. Así que invitamos a nuestros espectadores, te damos las muchísimas gracias y esperamos volver a charlar con vos y que nos cuentes cómo se va desarrollando tu septiembre también. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vos, Alessandra, y de paso aprovecho, te comento, para los que estén más interesados en la temática de turismo, durante la primera semana de octubre se va a llevar adelante la Feria Internacional del Turismo. Bien. Y nosotros vamos a estar con un panel el día 4 a las 11 de la mañana para trabajar justamente turismo, medio ambiente y ODS. Así que bueno, los espacios están abiertos, más que bienvenidos a seguirnos en todas las redes sociales. Acá el desafío es aunar acciones, porque no tenemos que dejar a nadie atrás y a nadie solo. Alianzas, Objetivo 17, ODS 17. Gracias, Águeda, un gusto enorme. Igualmente, Alessandra. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.